Regresamos a Punto y Contrapunto. La operación del Tren Maya será un premio para las Fuerzas Armadas. Así lo dijo el titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons. El funcionario confirmó lo adelantado por el presidente López Obrador en diciembre pasado, cuando dijo que su administración consideraba crear una empresa del Ejército para que sea responsable de gestionar tanto el Tren Maya como los aeropuertos que se construyen en su administración. Veamos en contexto. Tanto la infraestructura como los recursos obtenidos con la construcción del Tren Maya serán para la Secretaría de la Defensa Nacional. El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons, informó que las ganancias de la mega obra serán patrimonio de esa dependencia. En diciembre pasado, el presidente López Obrador dijo que su gobierno evaluaba que tanto el tren como los aeropuertos de Tulum, Chetumal, Palenque y el Felipe Ángeles en Santa Lucía los maneje una empresa que dependa de las Fuerzas Armadas. El mandatario federal dijo que el propósito de esa medida es que no haya la tentación de privatizar las obras hechas durante su mandato y que sean autosuficientes. Dijo también que las utilidades se destinarán a fortalecer las finanzas de pensionados y jubilados de las Fuerzas Armadas. En entrevista con El Financiero, Jiménez Pons confirmó que las ganancias irán directo a las Fuerzas Armadas sin pasar por la Secretaría de Hacienda. Agregó que la participación de los militares tiene un factor de seguridad nacional porque disminuiría el impacto de los grupos del crimen organizado como narcotráfico, trata de personas y venta ilegal de ganado que operan en la región. El Ejército también es responsable de la construcción de los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya, luego de que Fonatur canceló la licitación pública correspondiente al segmento norte del tramo 5, que ahora está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Punto y contrapunto. Bien, último tema de la noche. Comienzo contigo, Lisa. Ya los recursos del Tren Maya serán destinados a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué opinión te merece esto? A ver si tenemos más contrapuntos en este tema. Aquí yo creo que, como decía Mijares, sí se murió el amor, pero pues yo sí voy a defender el punto que hemos defendido sistemáticamente en este espacio en contra de la militarización de la vida pública, porque esto ya trascendió la seguridad pública. Cuando se empezó a anunciar que la Sedena, la CEMAR iban a participar en cada vez más funciones administrativas, una de las cosas que nosotros decíamos, se nos acusaba de catastrofistas, es que con esas funciones vendrían también las atribuciones presupuestales y los manejos de dinero y el crecimiento de las autonomías presupuestales del Ejército, que iba a pasar cada vez menos por tener que ir a negociar justamente de qué tamaño iban a ser sus prebendas y de qué tamaño iban a ser sus recortes como miembros de la Administración Pública Federal en el Congreso de la Unión, que hay que recordar, ¿no?, que Cámara de Diputados en particular es el único órgano que tiene la legitimidad para asignar todos esos recursos, porque es el único órgano que tiene realmente la representación del voto popular. Cuando en su momento lo dijimos, se nos desacreditó, se nos dijo que en realidad nos estábamos imaginando unos escenarios catastróficos y posteriormente fuimos viendo cómo eso sí se empezó a materializar. Se desaparecieron todos los fideicomisos menos el fideicomiso de Sedena. Se le dio la administración de puertos y no solo la seguridad de los recintos aeroportuarios o portuarios, perdón, sino también el manejo de los fideicomisos y de los recursos de expedición de licencias para actividades de comercio exterior, de dragado, de manejo de puentes, de embarcaciones comerciales, que incluso se impugnó por la propia Marina Mercante de este país, independientemente de las ONGs. También empezó a crecer sistemáticamente las asignaciones que se estaban haciendo directas por la participación de la Sedena en obras de infraestructura en el manejo de pandemia. Aquí documentamos más de 20 nuevas funciones que ya poco o nada tienen que ver con la seguridad o con el carácter pues castrense de estas instituciones, y nos empezamos a enterar además de cosas que son el siguiente punto que señalamos: cuál es la poca o nula transparencia de la Sedena para reportar qué hace con esos recursos que se va haciendo y que van creciendo cada año, y la posibilidad de que empiece a haber también un comportamiento no solo opaco, sino potencialmente corrupto al interior de las Fuerzas Armadas. Y aquí quiero citar un trabajo espectacular que hizo una organización que se llama Poder, ¿no?, justamente sobre el presupuesto secreto, las cuentas ocultas del Ejército, donde documentaron justamente que más de 25,000 millones de pesos gastados por la Sedena en 2020 no dejaron un solo registro público. Al margen de si fueron adjudicaciones directas o si fueron licitaciones, no hubo
un registro público del ejercicio de 25,000 millones de pesos. A Romero de Champs, nada más para dimensionarlo, estábamos acusando del desvío de 1,500 millones de pesos para la campaña del PRI. Estos son 25,000 millones de pesos que no dejaron un solo registro, y ese es el riesgo precisamente que vemos en que se le sigan dando administraciones, no solo porque además es un poema en el caso del Tren Maya, porque no va a ser ni siquiera Sedena como Sedena, va a ser la creación de una empresa dirigida por Sedena, a partir de la cual, ¿qué creen que sospecho en lo siguiente? Lavado de dinero. A ver, Eder, ¿qué responder a Lisa? ¿Tienes un contrapunto? Esto que menciona sobre la opacidad en la administración de los recursos, ¿qué decir al respecto? Sí, tiene que haber transparencia siempre y sea cual sea el escenario. En eso creo que no hay debate, ¿no? A ver, hay una política de una serie de cambios de paradigmas de la cuarta transformación con respecto a lo que venía sucediendo en la administración pública en el pasado. En este caso yo ubico dos que me gustaría posicionar y que ya los hemos hablado en otros momentos. El primero es la relación que las Fuerzas Armadas tienen con la sociedad. Primero, todas las instituciones, todas, le entraron al ajo en el proceso de corrupción del neoliberalismo y sobre todo en el proceso de la guerra contra el narco. Todas las instituciones son susceptibles en toda la vida a corromperse. Entonces tiene que haber mucha transparencia y mucha vigilancia al respecto. Sin embargo, ¿qué hacemos con las Fuerzas Armadas? Un grupo que quedó tan fortalecido después de esta supuesta guerra contra el narco, un grupo de poder fáctico. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Cómo nos relacionamos con ellas? Bueno, el presidente López Obrador lo que nos está proponiendo es que cuando acabe su sexenio las Fuerzas Armadas ya no estarán en tareas de seguridad pública, pero estarán en otras tareas de la vida pública del país, lejos, y eso me parece que es lo más importante, lejos de las armas de guerra, que es un tema que tenemos que ponderar y que priorizar. La obra pública que se está llevando a cabo, y ese es el otro gran paradigma, ahora ya no se triangulan los recursos para que un tercero haga la obra pública y que entonces, quién sabe qué pase. Ahora es el gobierno federal el que se hace cargo de ejecutar la obra pública a través de las distintas instancias. Hoy se presentó el programa que con Sedatu se está llevando a cabo de la reconstrucción con el 91% de avances en el tema. Se han estado presentando la cantidad de obra pública de mejoramiento barrial también de la Sedatu. Se han presentado las obras que las Fuerzas Armadas se han hecho cargo, no solamente el Tren Maya, sino Santa Lucía. No sé si ustedes lo han consignado, pero en Santa Lucía incluso está la posibilidad no solamente de que se entreguen a tiempo las obras, que van a tiempo hasta la fecha, sino la posibilidad de que haya un ahorro concreto de lo estimado del presupuesto que se regresaría a la federación. No sería la primera vez que en el contexto de la 4T hay un ahorro. Yo creo que es una muy buena noticia que se le estén asignando otro tipo de tareas a las Fuerzas Armadas y que tengamos otra relación con ellas. Cuando no se hacen cargo de tareas con armas de guerra, históricamente las Fuerzas Armadas siempre han respondido. El plan DN3 es la mejor muestra de que las Fuerzas Armadas siempre han respondido a las necesidades de la ciudadanía. Bien, a ver, Lisa levantó la mano, pero vamos a escuchar primero a Ana y Alfredo. Ana, ¿tú cómo estás viendo esta decisión? ¿Y qué decir de este argumento de que la presencia de los militares ayudaría a disminuir el impacto del crimen organizado en esa región? Pues mira, yo la verdad es que me cuesta trabajo digerir el tema siempre porque, pues bueno, igual que Alfredo y que Lisa, tengo esta idea y esta lógica de que la militarización es algo contrario a lo deseable en una sociedad. Sin embargo, sí creo que en los últimos años pues hemos ido viendo que estos pasos que se han dado tienen, seguramente Lisa y Alfredo dirán otra cosa, pero van teniendo esta perspectiva que ya mencionaba Eder de ir metiendo a las Fuerzas Armadas en otro tipo de tareas. En específico, esta propuesta a mí me parece buena, ¿no? Porque sí creo que dentro de la administración de los recursos de la operación del Tren Maya, ¿no? Que seguramente será pues literalmente la administración de los pasajeros, de toda la estrategia de comercialización. Creo que es algo positivo en términos de que pues efectivamente va a ayudar a que los fondos se vayan a las pensiones y jubilaciones, que es una de
demandas como históricas, ¿no? Y entiendo en el contexto político interno del gobierno federal, pues que se esté buscando también atender varias de las demandas históricas que se han tenido desde las Fuerzas Armadas al pensarlas como, funcionarios públicos igualmente, ¿no? Sin embargo, también esto, pues me parece lógica la preocupación del poder que esto puede ser y lo que ya mencionaba Lisa en términos de la transparencia de los recursos actual, ¿no? que se ha demostrado que hay una gran opacidad, y yo creo que ahí es donde tendremos que estar poniendo toda la atención, ¿no? En asegurarnos de que los órganos de revisión y de fiscalización estén pues mucho más fortalecidos, de que sean transparentes el manejo, ¿no? Si la creación de la empresa a mí no me parece que sea malo, al contrario, creo que es una manera de ordenar mejor las funciones. Sería una empresa como Liconza, por ejemplo, ¿no? que depende de Sedesol y que se dedica exclusivamente al manejo del programa de abasto social de leche, ¿no? que es una tarea muy específica. Entonces, en ese sentido, pues creo que sería una empresa similar que se dedicaría específicamente, pero estaría tutelada por la Sedena. Yo creo que donde hay que poner mucha atención es justamente en la transparencia de estos recursos, en los mecanismos de rendición de cuentas y en que los órganos de revisión y de fiscalización pues de manera permanente hagan estas tareas y que, bueno, pues a lo mejor a través de este esquema pueda autofinanciarse. La pregunta sobre el impacto en la seguridad también me parece que puede ser positivo, pues bueno, si tenemos confianza en la institución. Si no, pues obviamente también es una tentación importante para ellos, ¿no? A ver, Alfredo, contrapunto. A ver, yo noto un desconocimiento profundo sobre las relaciones cívico-militares y creo que Lisa da en el clavo justo por esto que está diciendo Ana, que tratan siempre de presentar como el tema de seguridad, ¿no? Al final, que pues, fue el pretexto para consolidar la militarización de la seguridad pública. Pero da en el clavo, Lisa, cuando enfatiza que lo que se le está dando a los militares y a los marinos va mucho más allá de las funciones de seguridad. Hoy me puse a hacer parte de este Inventario Nacional de lo Militarizado y voy a dedicar casi la mitad de mi tiempo para leerlo, para que nos demos cuenta de todo lo que se le está dando a los militares que tendría que estar en manos de civiles. 1, el combate contra el huachicol. 2, la custodia de pipas de Pemex. 3, la vigilancia de las fronteras norte y sur. 4, la construcción de un aeropuerto internacional. 5, la administración de ese aeropuerto internacional. 6, la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional, que por cierto no es civil, contrario a lo que dice la Constitución. 7, la construcción de 2 tramos del Tren Maya. 8, la construcción de 2.700 sucursales del Banco del Bienestar. 9, la distribución de fertilizantes. 10, la distribución de libros de texto gratuitos. 11, el apoyo a los programas sociales Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. 12, la vigilancia en la entrega de los recursos de programas sociales. 13, la remodelación de 32 hospitales. 14, la campaña de vacunación contra la COVID-19. 15, la administración de puertos. 16, las aduanas marítimas. 17, la limpieza del sargazo. 18, las finanzas del ISSSTE a cargo de un general. 19, un militar al frente de la aviación civil. 20, la construcción de 2 tramos del Tren Maya. 21, las Islas Marías. Y 22, ahora la administración plena del Tren Maya, que es un insulto llamarle Maya a un proyecto rapaz cuyas ganancias van a ir a dar a las bolsas de Sedena sin pasar por el ejército. Y traigo esto a colación y el énfasis en lo que es seguridad y no, porque hay disertaciones importantes sobre lo que es militarización y militarismo. Aquí ya lo hemos comentado. Daira Arana ha hecho varias disertaciones de este tipo para que tengamos claro que la militarización tiene que ver con el uso de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. El militarismo es la preponderancia que puede empezar a construir las Fuerzas Armadas para incidir en la vida pública. Con todo esto que les acabo de leer, con sinceridad, podemos decir que las Fuerzas Armadas no están acumulando poder político y poder económico a grado tal que pueden llegar a tener esa incidencia política indeseable en cualquier democracia. Creo que la respuesta es que obviamente las Fuerzas Armadas están acumulando un poder desmedido que ahorita que dice Eder que cuando se vaya el presidente va a dejar a los militares, pues no es cierto porque no se está haciendo absolutamente nada. A la altura que estamos con la Corte sin resolver el famoso acuerdo militarista, no estamos haciendo absolutamente nada para construir esas policías civiles que permitan que las Fuerzas Armadas regresen a los cuarteles mientras se les empodera de esta forma. Yo de verdad la pregunta que quiero dejar acá que nos tenemos que hacer y sobre todo al obradorismo es ¿qué piensan que va a pasar cuando se vaya el presidente López Obrador? El poder que construyan las Fuerzas Armadas está y se va a quedar ahí cuando él se vaya. Lisa, tenemos 30 segundos.
Eder decía que todas las dependencias del gobierno federal entraron a la corrupción, sí, pero una noticia, la Auditoría de la Superior de la Federación, a la única dependencia que encuentra excusada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de las evaluaciones de impacto sobre sus gastos ejercidos cada año es la Sedena. Segundo, decían que no importa, ¿no? Que es una empresa, decía Ana que Liconza, no sé qué, está todo muy bien si pasaran siquiera esos recursos por la asignación de la Secretaría de Hacienda. En el caso del Tren Maya, los recursos no van a pasar ni para asignarse ni para gastarse por la Secretaría de Hacienda. Tercero, desconocimiento absoluto de las supuestas demandas laborales del ejército, de lo que realmente es el ejército. Es una corporación de élite que tiene el mejor régimen de seguridad social de todo el país. Entonces ahí lo que no podemos decirnos también con la idea romántica de que pobrecitos no tienen pensiones, cobran sueldos y sobresueldos por todo y tienen el mejor régimen de seguridad social de todo el país. Bien. Pues nos faltó tiempo para discutir este tema, pero sin duda vamos a darle seguimiento y seguramente lo discutiremos nuevamente. Vamos a un corte y regresamos con la paparrucha esta noche y para despedirnos de las y los panelistas. No te vayas.